Hola, profe Yona, espero que estés bien, sea cuando sea que vea este video. Esta disertación es del tercer texto que tuvimos que leer para Filosofía 2, que es Verdad Total de Nancy Pearcey. Lo compré incluso y no me arrepiento porque fue una gran sorpresa para mí. Yo no conocía a esta autora y como te dije por ahí, me encantó el libro, me encantó leerlo y sin duda que voy a terminar de leerlo cuando tengamos más tiempo en las vacaciones quizás, porque realmente impresionante cómo ella hace este análisis de la vida, ¿sí? Y del cristianismo en la historia. ¿Mm? Básicamente yo unos días leyendo concluí que este era una profundización del libro anterior de la creación, perdón, la creación recuperada de Albert Walters. Eso me parece a mí que es una profundización. Y a su vez la creación recuperada era una profundización de este paper de Guillermo de Carvalho, ¿sí? Así que me ha gustado cómo se ha sucedido este proceso del ramo de filosofía. ¿De qué habla Nancy Pearcey? ¿Cómo hace esta profundización? ¿Sí? Hace esta profundización a partir del problema del cristianismo siendo relegado a la esfera privada cada vez más. ¿Sí? Y cómo muchos cristianos, ella hace la crítica a los cristianos en Estados Unidos, pero podemos extrapolarlo también para Sudamérica y para varias regiones más, como los cristianos, aún siendo ortodoxos, siendo conservadores en nuestra fe, en nuestra teología, verdaderamente tenemos una cosmovisión secular en nuestros lugares de trabajo, no llevamos nuestra fe y nuestra cosmovisión cristiana a la vida laboral, ¿ya? Viviendo un real dualismo, ¿sí? En nuestras vidas, ¿sí? Y aquí Nancy Pearcey enumera algunas causas de esto y una de las principales es que el cristianismo para la academia se tornó irrelevante, ¿sí? Y esto también tiene que ver con que el evangelicalismo se tornó antiintelectual, ¿sí? El, el cristianismo, sobre todo del siglo XX, guiada por el fundamentalismo, se tornó antiintelectual. Es malo el mundo académico, no corresponde que un cristiano se acerque y conviva y se mezcle con el mundo académico, ¿sí? Otra causa que esgrime Pearcey es que los cristianos adquirieron este concepto de verdad de la cultura occidental, de este concepto griego de la dualidad, ¿no? Entre lo sagrado y lo secular, entre el valor y el hecho, que es a lo que llega este dualismo, a lo privado y lo público, ¿sí? La fe, en vez de volverse una realidad cósmica, la fe se volvió una realidad privada, ¿sí? Y esto, por supuesto, que es un problema, ¿sí? Hay una cita de un investigador, Blamires, que me gustó mucho. Él dice que no hay mentalidad cristiana, ¿sí? La fe cristiana sucumbió ante el secularismo. No hay una base bíblica para la educación, para la política, para el derecho, para la ciencia, para la economía, para ninguna disciplina excepto la teología, ¿sí? No se piensa cristianamente, dice Blamires, ¿sí? Y por esta razón, de hecho, Pearcey pone ahí algunos ejemplos de cristianos, ¿no? Cristianos cotidianos, ¿sí? Que ilustran que las vocaciones no ministeriales han sido consideradas inferiores por gran parte de los cristianos. Incluso hay algunos que se han equivocado al dejar sus carreras y meterse a estudiar al seminario, al instituto teológico, ¿sí? Porque eso es superior. Las vocaciones misioneras, pastorales, teológicas, esas son superiores, son dignas, son espirituales. En cambio, las vocaciones no ministeriales, el abogado, el zapatero, son inferiores, se han considerado inferiores. Y eso, la verdad, es que es
producto de lo que muchas iglesias han predicado. ¿Sí? ¿Y qué hemos hecho los cristianos? Hemos terminado por no cumplir el mandato cultural que Dios nos encomendó. ¿Sí? Así pues. Y la verdad de todo esto es que el cristianismo sí proporciona la verdad acerca de la realidad completa, total. ¿Sí? El cristianismo sí nos da una perspectiva para interpretar toda la realidad, todo el objeto de estudio. ¿Sí? Nuestro creador, Dios, Él le dio la estructura al universo completo. ¿Sí? No existe la dicotomía, por ejemplo, en el relato bíblico. No está esta dicotomía, por ejemplo, hecho-valor. ¿Sí? Nada tiene identidad autónoma aparte de la voluntad de Dios. ¿Sí? Como consecuencia de esto, toda la creación debe ser interpretada a la luz de su relación con Dios. ¿Sí? Y el antídoto para frenar este dualismo es comprender que hay una perspectiva bíblica de todas las cosas. Hay una perspectiva bíblica del trabajo. ¿Sí? Hay una perspectiva bíblica de las artes. ¿Sí? Y el cristiano debe entender que toda verdad debe comenzar con Dios. ¿Sí? Toda verdad es verdad de Dios, como aprendí yo en mi primer semestre en el seminario. La única realidad autoexistente que existe por sí misma es Dios. Y todo lo demás fue creado por Él, depende de Él. Eso aparece en la Biblia y lo creemos como tal. ¿Sí? Nada existe fuera de su voluntad. ¿Sí? Y nada cae fuera del ámbito de los puntos críticos de la historia bíblica, que son creación, caída y redención. ¿Sí? Eso es más o menos el primer capítulo, el panorama general del problema del cristianismo actual. ¿Sí? En el segundo capítulo, ella continúa dando ejemplos de cristianos que no son capaces de conjugar su vida profesional con su fe. ¿Sí? Y ella insiste en que varios cristianos, de hecho mucho más de lo que creemos, solo ven el trabajo como una manera de sustento económico, de ingresos económicos. Esa es la única razón para trabajar. Y la verdad es que debemos descubrir que debemos llevar nuestra cosmovisión, nuestro sistema de valores, a la vida profesional y a la vida recreativa en la plaza y a la vida al votar en las elecciones. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia no es solamente el Dios del espíritu humano, sino que además el Dios de la naturaleza, de la historia. ¿Sí? Cumplir el mandato cultural es realmente adorar a Dios y cumplir su voluntad. ¿Sí? Hay un comentarista que dice que debiéramos ser bilingües. ¿Sí? Traducir la realidad a través de los lentes de nuestra cosmovisión. En cambio en vez de ser bilingües, somos inmigrantes. Cuando estamos solos, en privado, en la iglesia, en la casa, no tenemos problemas para hablar nuestro idioma religioso y expresar lo que creemos. Pero en la esfera pública no somos capaces de hablar. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en tertulias sociales, no somos capaces. ¿Sí? Y ¿qué implica esto? Que la separación entre ambos ámbitos públicos y privados, público-privado, se ha agudizado hasta tener una brecha tremendamente profunda, ¿ya? Donde ha sido muy dificultoso que los cristianos crucemos al otro lado para acercar los principios bíblicos a la arena pública. Y esto tiene que ver con el primer siglo, ¿ya? Partió allá, no es algo nuevo, no partió en los 70, en los 80. Esto partió en el primer siglo, cuando los primeros cristianos encontraron que la rica tradición griega, del pensamiento griego, era muy compatible con el cristianismo y acabaron, lo cual es cierto, pero el problema fue que acabaron adoptando muchos elementos de dicha filosofía, ¿ya? Y ahí quizás fue la raíz del problema, ¿sí? En el primer siglo el cristianismo está muy influenciado por la filosofía griega, y eso tiene sentido, ¿ya? Primero Platón, ¿sí?
Platón, que ofrece un origen doble del mundo, ¿sí? Esta dualidad materia-forma, donde la forma representa la razón y la racionalidad, mientras que el flujo eterno de materia es maligna, ¿sí? Es considerada mala, caótica, ¿ya? Eh, Estableciendo una realidad de dos pisos, ¿sí? Que se va a perpetuar en el tiempo hasta nuestros días, ¿no? ¿Y qué pasa con este pensamiento de Platón? Hay un problema ahí, porque él define que parte de la creación de Dios es mala, la materia. Y eso no, Dios creó todo bueno, ¿sí? Y ahí tenemos un profundo problema con entre el cristianismo y el platonismo, ¿sí? Y lo malo de esto es que esto influyó en personajes como Orígenes, como Clemente y sobre todo con nuestro querido Agustín de Hipona. ¿Sí? Él se vio realmente influenciado por Platón. ¿Ya? Él, ya sabemos todo el recorrido, el peregrinaje que tuvo Agustín hasta llegar al cristianismo y abrazarlo, pero sin dejar, por ejemplo, la ética ascética, ¿sí? Donde hay una diferenciación entre el mundo físico y el mundo espiritual, y donde el mundo físico, la relación con el mundo físico debía ser de renuncia, de privación de los placeres, ¿sí? Entonces ahí hay una influencia platónica muy, muy grande, ¿sí? Luego, por otro lado, tenemos a Aristóteles, ¿sí? Aristóteles enseñó, por ejemplo, que el mundo era eterno, ¿ya? Y también que los procesos naturales eran buenos, porque por medio de ellos las cosas realizan su naturaleza y alcanzan el ideal de su forma perfeccionada. Y esto fue tomado muy, muy fervientemente por Tomás de Aquino en la Edad Media, ¿sí? Y donde él hace un gran esfuerzo por cristianizar la filosofía de Aristóteles, ¿sí? Y la verdad que mejoró esta enseñanza de esta influencia de Platón a Agustín. Él la mejoró, ¿ya? Y recuperó, la verdad, una concepción más bíblica de la creación, lo que influyó, por ejemplo, en la época en las artes, ¿sí? Rechazando el ascetismo, pero por supuesto que no tuvo un acercamiento perfecto, ¿cierto? De Aristóteles, ¿cierto? Siguió con el dualismo griego, bien modificado, ya, y cambió esta materia forma, lo modificó a gracia y naturaleza, ya, lo cual tiene, por supuesto, un problema, porque la gracia es algo que se añade, ¿cierto? a la naturaleza, ¿sí? Y donde un ser humano es perfectamente capaz por sí solo de alcanzar los ideales, lo cual claramente no es bíblico, ¿sí? Hasta que llegamos a los reformadores, que intentaron cambiar esto, ¿cierto? Ellos se dieron cuenta de este dualismo y lo combatieron, ¿ya? Y predicaron y enseñaron acerca, por ejemplo, del sacerdocio del cristiano, donde un cristiano tenía que hablar de su fe en todas las esferas de la vida, y él por sí mismo ir ante Dios y confesarse, por ejemplo, y desecharon este sistema biplano, ¿cierto? Dual del profesionalismo religioso frente a los creyentes laicos, que eran considerados inferiores, ¿sí? Tuvieron ahí un gran avance los reformadores dentro del cristianismo, ¿ya? Ese fue el capítulo 2. Y el capítulo 3, Nancy Pearcey nos habla de ya el proceso de secularización, ¿ya? Cómo esta revolución secular permeó todas las áreas del conocimiento, permeó la educación, la política, la psicología, todos los medios, y la verdad es que el secularismo finalmente relegó al cristianismo al ámbito privado, pero
absolutamente, lo declaró sectario, solamente son opiniones, ¿cierto? No son realidades, como la razón, ¿cierto? La razón, el materialismo, el naturalismo, eso sí que son verdades objetivas, comprobables, imparciales, ¿ya? Y por supuesto adecuadas para el ámbito público, ¿sí? ¿Cómo ocurrió este proceso de secularización? A partir del dualismo de Tomás de Aquino, la razón comenzó a ser cada vez más autónoma, más apta para resolver los problemas, ¿sí? Relegando a la gracia, a la irrelevancia, ¿cierto? La gracia, el cristianismo, la verdad bíblica se convirtió en una verdad realmente irrelevante, y eso es un problema, ¿sí? Y la razón fue enaltecida cada vez más hasta llegar a la ilustración, donde la razón se emancipa, se independiza de la revelación, ¿sí? Comienza así la religión de la razón, ¿cierto? El materialismo científico, ¿sí? Y esto, por supuesto, que tiene niveles, ¿cierto? Parte con Descartes, sigue con Kant, y luego los ateos completos, partiendo por Darwin hasta nuestros días. Ya se toman esta realidad y establecen los ateos esta dualidad valor-hecho, ¿cierto? Valor, estas construcciones sociales, ¿cierto? Como la fe, ¿cierto? Como la religión, ¿sí? Que no son comprobables y son absolutamente relegadas, ¿cierto? A la al ámbito privado, y la mayoría de el gran porcentaje del conocimiento y de la vida y de la realidad son hechos, ¿cierto? Verdades verificables públicamente, científicamente, ¿ya? Y el nivel superior es simplemente ilusiones, artes, humanidades, religiones, ¿sí? Y por supuesto las religiones son las que más fueron dañadas en esta época. ¿Cuál es nuestro desafío ante esto? ¿Cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es presentar el cristianismo como una verdad unificada, global, no está encasillada, arrinconada en un nivel superior privado, ¿cierto? Sino que llena y debiera llenar todas las áreas de la vida, ¿sí? Tenemos que aprender a identificar y resistir las falsas cosmovisiones, ¿sí? Que eso es lo que ocurre en el capítulo 4, ¿ya? Y entender que el cristianismo es, como dice el título del libro, es la verdad total, ¿sí? No es una verdad privada, no es una opinión, es una verdad total. Entonces en el capítulo 4, Nancy Pearcey se dedica a hablar de algunas cosmovisiones como el marxismo, ¿cierto? Como esta religión que tiene que ver con el género, con el sexo, a partir de Planned Parenthood, ¿cierto? Y qué hace con estas religiones, las pasa por el filtro de la creación, caída y redención, y ve que todas calzan perfectamente en esta triada, y ve que es creación para todas ellas, que es caída para todas ellas y que es redención para todas ellas. Y por supuesto, claramente, muy lejos del cristianismo, y ven al cristianismo como una amenaza, como un enemigo, como una institución que ha destruido y que ha dañado a la vida de las personas, siendo que es todo lo contrario, ¿sí? Fue muy interesante para mí estudiar este libro. Lo leí con a mucha conciencia, y me parece que los cristianos, las iglesias, debiéramos estar muy atentos a lo que ocurre, a la contingencia, ¿cierto? A los movimientos actuales, y pasarlo por el filtro de nuestra cosmovisión y ver esta triada, ¿no? Esta triada en cada uno de ellos, ¿cierto? El socialismo, el capitalismo, ¿sí? Hoy día los movimientos más nuevos, emergentes, ¿sí? Que vemos hoy día en la actualidad, en la contingencia, y verlo a través de esta triada, y ver cómo nuestro Dios es rey, cómo nuestro Dios es soberano, y cómo nosotros como cristianos debemos ser actores públicos, no solamente
privados, no solamente encasillados en nuestras iglesias, sino que salir de ella e influir y ser iglesia en todos los aspectos de la vida. Tenemos un gran desafío ahí, ¿sí? Muchas gracias.